La comedia siempre ha sido vista como refugio, pero eso no significa que esté a salvo de lo siniestro. De hecho, mientras más escarbas, más extraños se vuelven sus rincones. En este video voy a contarte 7 sucesos reales del mundo de la comedia. Desde tragedias personales, malas decisiones, maldiciones, hasta fenómenos paranormales que, aunque suenen a ficción, ocurrieron de verdad. Iremos de menos a más, comenzando con teorías que incomodan y terminando con escenarios donde la risa compartió espacio con el horror. Y lo más inquietante es que estas son solo 7 historias de entre tantas que tuve que escoger para este top. Acompáñame y cuéntame cuál de todas estas historias te sorprendió más. Este video contiene relatos basados en hechos reales que abordan temas sensibles como violencia, salud mental, fallecimientos y agresiones. La información presentada es con fines reflexivos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. Mort Sahl no fue un comediante muy conocido fuera del mundo anglosajón. Quizás nunca has escuchado hablar de él, pero fue una figura clave en la evolución del stand-up. En los años 50, Sahl comenzó a hacer una comedia que era distinta, provocadora y muy adelantada para su época. No parecía comediante, sino más bien una mezcla entre un profesor universitario y vendedor de autos. No escribía sus rutinas, prefería memorizar algunas ideas e improvisar en el escenario. Para que te des una idea de la genialidad de este señor y por qué dejaba impresionados a otros comediantes contemporáneos como Woody Allen, Lenny Bruce y Jonathan Winters, te diré que Mort solía subir al escenario con un periódico del día bajo el brazo. Lo abría, leía algunos encabezados y líneas del mismo para enseguida hacer chistes con eso. Podía entablar espectáculos así de hasta 2 horas de duración y el público no dejaba de reír. Aquella asombrosa capacidad para improvisar y satirizar sobre cualquier cosa al momento lo llevó a escalar muy rápido en el espectáculo. Fue el primer humorista en grabar un disco de comedia y en ganar un Grammy por ello. Su gusto por el humor político le llevó a escribirle chistes al joven candidato John F. Kennedy durante su campaña presidencial. A comienzos de los años 60, Mort estaba imparable. Presentaciones de televisión, películas y llenos en cualquier lugar en el que se presentaba eran algo común para él. Pero el 22 de noviembre de 1963, el presidente Kennedy fue asesinado en Dallas. La investigación oficial que surgió de ese hecho fue conocida como la Comisión Warren. El país entero estaba consternado y Mort, que había sido cercano al presidente, comenzó a hablar del tema constantemente en sus presentaciones. A veces con humor y otras veces de forma más directa, siempre criticaba las inconsistencias del informe oficial. Incluso llegó a colaborar en iniciativas ciudadanas de revisión del caso. Sin embargo, su insistencia en el tema afectó su carrera. El público comenzó a alejarse, esperaban comedia y recibían una crítica social frontal al gobierno. Sahl pasó a ser un referente del humor político a un tipo incómodo en el escenario que ya no entretenía. Fue señalado como poco patriota, aunque irónicamente él era canadiense, incluido en listas de vigilancia gubernamental y poco a poco fue perdiendo espacio en los medios. En aquella época muchos ciudadanos creían más fácilmente en la versión oficial y los que no, preferían pensar que el complot había sido orquestado por un enemigo externo antes que por su propio gobierno. La imagen pública de Mort pasó de ser la de un comediante respetado a un loco obsesionado con conspiraciones elaboradas por la CIA. Con el tiempo, parte de su carrera revivió en los años 70, pero nunca volvió a hacer lo mismo. Hoy en día, Mort sigue siendo considerado uno de los comediantes más influyentes del stand-up, y muchos de los cuestionamientos que planteó sobre el asesinato de Kennedy han ganado fuerza con los años. Fue, quizás, víctima de su propia y obsesiva lucidez y del temor colectivo a enfrentar ciertas preguntas incómodas. A diferencia del primer comediante de este top, Fran Drescher sí logró bastante popularidad en nuestra región gracias a su personaje de Frank Fine en la serie La Niñera. Su voz aguda, sus trajes estrafalarios y su carisma la convirtieron en un símbolo de los años 90. Pero lo que muchos no sabían, y que ella misma mantuvo en silencio durante más de una década, es que su vida estuvo marcada por un evento profundamente trágico. Antes de alcanzar la fama, Fran tuvo pequeños papeles en películas como Fiebre de sábado por la noche y This is Spinal Tap. Durante los años 80, seguía luchando por abrirse camino en Hollywood. Sin embargo, en enero de 1985, mientras estaba cenando en su departamento junto a su esposo, el productor Peter Mark Jacobson y una amiga, 2 hombres irrumpieron en su hogar. Mientras uno de los hombres se dedicaba a desvalijar la casa, el otro sexualmente a Fran y a su amiga, obligando a su esposo a presenciarlo todo.
Este suceso no fue público durante muchos años, solo sus familiares y allegados cercanos lo sabían. La pareja vivió un tiempo en casa del actor Dan Aykroyd, intentando recuperarse del impacto emocional. La carrera de Drescher se mantuvo de un hilo por años, subsistiendo a pesar de y aguantando con el trauma a cuestas, realizando más pequeñas apariciones en shows que nadie recuerda. No fue sino hasta 1996, cuando ya estaba en la cima del éxito por La niñera, que reveló lo ocurrido. El agresor fue finalmente detenido gracias a la memoria fotográfica de Fran y a su capacidad para recordar detalles clave de aquella noche. Resultó ser un reincidente, con múltiples denuncias en su contra por actos similares. Imagínate pasar por algo así, mantenerlo en secreto tanto tiempo y seguir trabajando con tu pareja en uno de los shows con más éxito de su momento. Sin embargo, la pesadilla no terminó ahí. Años después, la pareja de Fran y Peter enfrentaron un nuevo episodio perturbador. Un acosador comenzó a enviar cartas, hacer llamadas y merodear cerca de su residencia, cuya dirección había sido filtrada por un paparazzi. Aquel acoso fue tan grave que el equipo de producción decidió prescindir del público en vivo durante las grabaciones. Para mantener la dinámica de los actores, contrataron extras que simulaban ser espectadores con tal de evitar alguna filtración. Hoy Fran Drescher no solo es recordada como una gran actriz de comedia, sino también como una figura de liderazgo en la industria. En años recientes ha sido una voz fuerte en los movimientos sindicales de Hollywood. Su resiliencia frente a lo que muchas personas describen como una experiencia que cambia la vida para siempre, la ha transformado en un símbolo de fortaleza y determinación. Existe una extraña y muchas veces irónica relación entre la comedia y los trastornos mentales, como si, entre más gracioso se es, algo más profundo y silencioso se escondiera detrás. Jim Carrey ha relatado en varias entrevistas cómo vivió por años con episodios depresivos durante la cúspide de su carrera y cómo ese dolor lo transformó. Otro caso muy conocido y que tuvo un desenlace mucho más doloroso fue el de Robin Williams. La lista de comediantes que han atravesado por esto es más extensa de lo que parece. Quizá por eso, cuando ocurre una tragedia relacionada con la salud mental dentro del gremio, la sorpresa y el desconcierto se duplican. Hoy te presento uno de esos casos, pero que tiene un ingrediente extra que lo vuelve un poco más perturbador: la presencia de alucinaciones. Richard Jeni fue un comediante que comenzó a destacar por su participación en el legendario Tonight Show de Johnny Carson, un programa que consagraba carreras. Si te presentabas ahí, era porque habías logrado algo importante, y así fue como Jeni comenzó a despuntar. Posteriormente grabó especiales de comedia para HBO, llenó clubes de stand-up y consiguió papeles en películas y series de televisión. Alcanzó lo que muchos soñaban: vivir plenamente de su vocación. Pero paradójicamente, ese mismo trabajo trajo consigo una enorme carga y presión. Giras, presentaciones, exigencias constantes, todo fue desgastando a Jeni. Con el tiempo, Richard comenzó a mostrar síntomas de depresión, pero además de eso, empezó a experimentar algo aún más complejo: paranoia y alucinaciones auditivas. No está del todo claro si esos síntomas aparecieron antes de su éxito o si el agotamiento fue un detonante. Lo cierto es que en marzo del 2007, luego de desayunar con su pareja y planear su día, subió a su habitación. Su novia, que se quedó en la cocina, escuchó una detonación. Al subir, lo encontraron gravemente herido. Los paramédicos aún detectaron signos vitales, pero Richard falleció poco después en el hospital. Su pareja declaró a la policía que esa misma mañana escuchó a Jeni hablando consigo mismo. Lo escuchó decir la frase: "Solo jala el y ya". Tiempo atrás, Richard había acudido a una clínica por sus medicamentos antidepresivos, pero durante la visita, los médicos detectaron un comportamiento inusual. Diagnosticaron no solo un cuadro depresivo, sino también un episodio de paranoia psicótica. Richard decía constantemente que algo lo seguía y necesitaba liberarse. La clínica lo retuvo bajo observación por 72 horas, el tiempo máximo que permite la ley sin una orden judicial. A pesar de los riesgos, no fue internado de forma permanente. Él siguió trabajando y siguió medicándose, pero el trastorno nunca fue controlado. La salud mental no es una nimiedad, no es una exageración ni un estado de ánimo. Es algo real, serio y urgente. Debe tratarse con el mismo compromiso con el que atenderíamos cualquier dolencia física, y eso implica también romper estigmas y acompañar sin juzgar. El caso de Richard Jeni es un triste ejemplo de cómo las señales de alerta, cuando no se abordan a tiempo o con la profundidad necesaria, pueden terminar en tragedia. Bob Crane fue un actor y comediante que alcanzó la cima de la popularidad interpretando al simpático Coronel Hogan en la serie de los años 60, Los héroes de Hogan.
Las ocurrencias de su personaje, siempre al borde de la travesura, pero sin perder la inocencia, hicieron que su imagen pública fuera percibida como la de un hombre familiar y pulcro. Durante las grabaciones de la serie, Crane conoció a John Carpenter, un gerente de ventas de equipos electrónicos. Juntos formaron de inmediato una dupla poco común. Primero por su mutuo interés en la tecnología audiovisual y después por sus crecientes visitas a clubes de striptease. Lo que comenzó como una curiosidad por las cámaras y las grabadoras, terminó derivando en una obsesión por documentar encuentros íntimos con mujeres. Gracias a su fama y carisma, Crane tenía acceso constante a admiradoras, y junto a Carpenter organizaban fiestas privadas, visitaban clubes nocturnos y grababan sus encuentros, en algunos casos y según testimonios, sin el consentimiento claro de las personas involucradas. Crane no solo conservaba registros, solía presumirlos entre amigos, compañeros de trabajo e incluso a uno de sus hijos, quien recuerda que su padre tenía un cuarto en casa dedicado exclusivamente a revelar este tipo de material o amateur. Esto, como era de esperarse, llevó al deterioro de su vida familiar. Su matrimonio terminó, su carrera comenzó a decaer, y aunque siguió trabajando, la sombra de sus excesos personales ya lo acompañaba. La adicción de Crane se vuelve incontrolable. Crane se involucra tanto con compañeras de trabajo como con mujeres desconocidas que encuentra en bares o hasta supermercados. Recorre el país en una gira teatral con Carpenter, pero después de cada función va en búsqueda de más placer para filmarlo. Llega un punto en que Bob es capaz de reconocer cómo su problema está arruinando su vida y busca ayuda profesional para dejarlo. Hasta entonces, solo su círculo cercano sabe de su doble vida, pero todo sale a la luz cuando en junio de 1978, Crane es encontrado sin vida en un complejo de apartamentos de Arizona. Un golpe con objeto contundente en la cabeza fue la causa de su deceso. El principal sospechoso fue John Carpenter, con quien había tenido una fuerte discusión la noche anterior. Aunque había evidencia circunstancial, la policía cometió graves errores en la investigación y nunca se encontró el objeto con el que se cometió el crimen. Irónicamente, este era un tripié de cámara. El caso fue reabierto años después con tecnología moderna, pero tampoco se logró vincular legalmente a Carpenter, quien falleció en libertad. Otras teorías apuntaban a parejas celosas o a personas del pasado de Crane, pero ninguna fue investigada a fondo. Lo que quedó claro aquí fue que la imagen pública de Bob Crane se desplomó. Detrás del rostro afable del coronel Hogan había una vida secreta dominada por obsesiones, relaciones sin control y decisiones cuestionables. Su historia ha sido contada en libros y en la película Autofocus del año 2002. Un dato curioso es que en México hubo por años un rumor parecido, aunque sin pruebas ni registros, que apuntaba al comediante Capulina, a quien se le atribuía una supuesta colección de cintas privadas. Todo indica que fue solo eso, un rumor sin fundamento, probablemente influenciado por el caso de Bob Crane. Pero lo que sí tiene fundamento es que te suscribas a este canal si es que aún no lo has hecho. Suscríbete, por favor. A pesar de que la muerte es parte natural de la vida y a todos nos llegará en algún momento, siempre tendemos a idealizar ese final. Esperamos que sea en paz, en casa con los que queremos y después de una vida plena, o al menos haciendo algo que nos gustaba mucho. Esto último puede no ser siempre el mejor de los deseos. Verás, Ian Cognito era un comediante de stand-up que nunca logró un éxito masivo, pero sí fue muy valorado en el medio por su enorme experiencia e influencia en otros comediantes como Jimmy Carr. Una noche de abril del 2019, Cognito no se sentía muy bien antes de subir al escenario. Se sentía fatigado y sudoroso. Aún así, decidió pasar al frente con su estilo vigoroso y estrambótico que era físicamente exigente. Intentando mantener la energía y después de 20 minutos de show, se dirigió al público y les dijo: Imagínense si muriera frente a ustedes aquí. Acto seguido, el hombre se desplomó. La primera reacción fueron risas, pero el dueño del club, sabiendo que Cognito no se encontraba bien por anticipado, corrió a su ayuda, esperando también en el fondo de su ser que todo hubiera sido una broma cruel. Pero no, el cuerpo de 70 años de Cognito ya no contaba con signos vitales. La causa del fallecimiento, disección aórtica, probablemente por años de una hipertensión que nunca fue tratada. Pero si de ironía se trata, permíteme presentarte al mago y comediante Tommy Cooper, un artista que mezclaba la magia y el humor. Sus actuaciones consistían en parecer incompetente, te hacía creer que sus trucos fallaban una y otra vez para de repente sorprenderte con uno magnífico y bien ejecutado. La realidad es que Cooper era un mago muy diestro que conocía profundamente las métricas de la comedia slapstick. Con eso jugaba a ser el mago más torpe del mundo.
Esto lo llevó a la fama, siendo un básico de la televisión británica durante las décadas de los 50s y 60s. Pero detrás de la magia y el humor se escondía un hombre muy frágil y tímido. Para sobrevivir a sus ataques de nervios antes de cada presentación, bebía en grandes cantidades. La comida grasosa y el cigarrillo se añadieron a esta receta de excesos, y durante décadas Cooper mantuvo un régimen insano de consumo, lo que le generó ciática, lumbalgias, bronquitis e indigestión crónica. Llegó a deteriorarse tanto que actuaba ebrio, dando espectáculos deplorables. El 15 de abril de 1984 fue invitado por su enorme trayectoria al programa London Weekends Television, un show grabado en vivo desde el Teatro de Su Majestad en Londres. Allí, presentando uno de sus actos más famosos conocido como La Capa Mágica, Cooper comienza a tambalear. Cae de espaldas, pero el grueso de la cortina del escenario lo respalda, quedando en una posición sedente. Se completa casi un minuto de risas sin que nadie haga nada. El público comienza a reír. Todos en el teatro, incluyendo el presentador, la asistente de Cooper y el equipo de producción, piensan que esto es parte del acto. Las risas se vuelven aún más contundentes cuando las enormes piernas de Cooper comienzan a tener espasmos y su rostro queda absorto. El presentador, Jimmy Tarbuck, y el stage manager comprenden que esto ya no es normal y envían de inmediato a comerciales. Cooper era tan pesado que apenas entre 4 personas del staff son capaces de jalar su cuerpo detrás del telón. Jimmy Tarbuck tiene que salir a dar la cara e improvisa mientras detrás de él intentan reanimar al mago. De momento, el público sigue creyendo que lo que acaba de ver es otra locura de Cooper y el show continuó hasta el final. A la mañana siguiente, la noticia explotó en los medios. Se criticó a la producción por no haber actuado con mayor rapidez, pero también se comprendió. Tommy era tan bueno fingiendo que algo salía mal, que cuando realmente salió mal, nadie lo notó. Hollywood es un lugar lleno de mitos. Algunas historias nacen de películas de terror y otras de tragedias reales. Y algunas, como esta, de películas de comedia que jamás llegaron a filmarse. En 1963, el escritor canadiense Mordecai Richler publica la novela satírica El incomparable Atuk, una historia sobre un poeta inuit que llega a la ciudad de Toronto. Es adoptado por la sociedad urbana como una especie de símbolo noble y acaba siendo corrompido por el materialismo occidental. El productor Norman Jewison vio en esta historia una gran película de comedia, así que compró los derechos y la adaptó para el cine. Cambió algunos elementos, ya no era Toronto sino Nueva York, y el protagonista ya no era un poeta sino un hombre que se cuela en una maleta rumbo a la gran ciudad. Una comedia sobre un pez fuera del agua. El guión transita por estudios y agencias de talento. En 1982 llega a las manos de John Belushi, quien se encontraba en la cima del éxito. La superestrella de Saturday Night Live se convence de aceptar el protagónico de Atuk. Desafortunadamente, Belushi también acepta seguir con su vida de excesos y fallece meses después de cerrar esta negociación en el Hotel Chateau Marmont por una sobredosis. Después de esta pérdida, Jewison sigue rolando el texto por Hollywood algunos años hasta que en 1986 llega a manos del comediante y ex pastor cristiano Sam Kinison. Incluso se dijo que llegó a rodar escenas, pero que estas no fueron del agrado de Kinison, situación que lo llevó a pleito con la producción por años. Mientras se negociaba un reinicio de filmaciones, Kinison fallece en un accidente automovilístico provocado por un joven que manejaba en estado de ebriedad. Y aquí viene nuevamente una ironía, pues Kinison estaba completamente sobrio cuando la camioneta del joven impacta de frente al Pontiac Trans Am de Kinison en la carretera. Estamos en los 90s y el guión de Atuk persiste en ser filmado. El nombre de un robusto comediante canadiense brilla cada día más para ponerse los zapatos del esquimal. Este nombre es John Candy. Su carisma y apariencia bonachona son perfectas para el papel. La producción cree que con una debida caracterización podría hacer pasar a John como habitante del Círculo Polar. Así que Candy se prepara estudiando el guión. Llevaba el texto a todos lados, incluso mientras filmaba otras películas. Lo comparte con su amigo Michael O'Donoghue, también escritor y comediante reconocido por su trabajo en Saturday Night Live, ofreciéndole un papel en la historia. Pero el 4 de marzo de 1994, el cuerpo de Candy es encontrado sin vida en su cuarto de hotel mientras filmaba una película en México. Entre sus cosas estaba el guión de Atuk con diversas anotaciones. La causa del fallecimiento fue un repentino infarto al miocardio. Su amigo Michael, quien también participaría en Atuk, fallecería ese mismo año por una inesperada complicación médica.
Atuk se iba de nuevo a la congeladora y estaría detenido hasta que una joven promesa, también de Saturday Night Live, le prestaría atención. Se llamaba Chris Farley. Farley, atraído porque a su ídolo John Belushi le ofrecieron este mismo papel, acepta el reto de convertirse en Atuk. Para entonces ya corría la leyenda de una maldición sobre esta historia, cosa que Farley no tomó por importante. Chris Farley fallecería exactamente igual y a la misma edad que su modelo a seguir, John Belushi, un 18 de diciembre de 1997. La causa, el abuso de sustancias y el sobrepeso que ya había menguado poco a poco su carrera. Atuk quedó sepultado desde entonces en alguna repisa sucia de Hollywood. Teorías al respecto han ido desde una maldición del pueblo Inuit para que no se mancille su cultura, hasta una conspiración de los estudios para que el día que se haga la película, esta logre ventas extraordinarias debido al morbo. Lo cierto es que todos estos casos han sido una increíble coincidencia que varios publicistas y periódicos han sabido vender. Pues también hay que decir que este papel se le ofreció a Jack Black, Will Ferrell y John Goodman, y a ellos nunca les llegó a pasar nada. ¿Será que el guión de Atuk necesita un verdadero actor Inuit y no otro hombre blanco regordete para ser representado? ¿Tú qué piensas al respecto? Hasta ahora, todo lo que hemos revisado en este top tiene al menos alguna explicación. Coincidencias oscuras, malas decisiones y contextos difíciles. Pero el número 1 es distinto. Aquí no hay una explicación clara y sin embargo hay docenas de testigos. Te presento el Comedy Store, un legendario club de comedia en Los Ángeles. Si eres fan del stand-up, sabes que por sus escenarios han pasado todos los grandes nombres de la comedia desde los años 70 hasta hoy. Pero su historia no empezó con risas. En los años 40, este lugar era conocido como Ciro's, un bar de lujo y cabaret frecuentado por las estrellas de la época dorada de Hollywood. Fue fundado por William R. Wilkerson, empresario ligado al mundo de los casinos y, según muchos, con conexiones con grupos del crimen organizado. Los rumores que rodeaban a Ciro's eran inquietantes, desde lavado de dinero hasta golpizas y operaciones quirúrgicas improvisadas. Para los años 60, el sitio decayó y permaneció cerrado por un tiempo, hasta que, en 1971, el comediante Sammy Shore lo convirtió en un club de comedia. Tras un divorcio, su exesposa, Mitzi Shore, quedó a cargo del lugar y lo termina comprando por completo en 1976. En esta última etapa es cuando los fenómenos extraños comienzan. Al menos unos 50 testimonios distintos de empleados, comediantes y público aseguran haber vivido situaciones extrañas tras sus paredes. Ceniceros que vuelan y golpean en la cabeza, sillas levitando, bancos siendo arrastrados por metros, cubiertos que desaparecen, velas que se encienden solas, susurros y azotes de puertas. Figuras humanas transparentes que aparecen y desaparecen vestidas como personas de los años 40. Joy Gaynor, un comediante que también fue empleado del lugar por muchos años, es quizás la persona que más situaciones de este tipo ha vivido ahí. Gaynor afirma que la mayoría de los casos, aunque inexplicables, suelen ser inofensivos, pero el sótano del lugar es otra cosa. Y es que este sitio parece concentrar la carga más violenta. Se ha afirmado ver sombras gigantes que hacen sentir dolencias físicas a los que entran. Rugidos y gritos que han llegado a escucharse a la par que objetos de mayor peso, como cajas con equipo y muebles, son azotados por el espacio. Una de las historias más impactantes involucra al comediante Sam Kinison. Sí, el mismo del que hablamos en la película de Atuk, quien solía retar públicamente a los fantasmas del club. Durante una noche de micrófono abierto, testigos aseguran que Kinison Fue levantado del piso y arrojado contra el techo sin que nadie lo tocara. Entre quienes lo vieron estaba el comediante tejano Bill Hicks, quien dijo que fue lo más inexplicable que ha visto en toda su vida. Podríamos decir que el Comedy Store ya arrastraba una historia macabra antes de ser un lugar de risas, pero en 1979 estalló una huelga de comediantes liderada por David Letterman y Jay Leno. Exigían un pago por presentación más allá de la exhibición que el lugar les ofrecía, desatando conatos de violencia entre cómicos. Steve Lubetkin era un comediante a favor de la huelga, pero su carrera no iba bien y atravesaba una depresión. Sintiéndose borrado de la escena y pensando que tal vez una última acción suya podría representar un cambio, subió a la azotea del Hotel Hyatt a un lado del Comedy Store y Su cuerpo cayó en el estacionamiento del club de comedia. La huelga terminó con una resolución favorable a los comediantes, pero Letterman y Leno fueron vetados para siempre del sitio.
A la fecha las historias paranormales persisten, y el sitio ha adquirido un aura turística y mitológica en la ciudad de Los Ángeles. Si tuvieras la oportunidad, ¿lo visitarías? ¿Cuál de todas estas historias no conocías y cuál te pareció la más destacable? Déjame saberlo en los comentarios. Y suscríbete a este canal si es que no lo has hecho aún.